y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Es un gozo poder estar en esta nuestra última noche de conferencias aquí en la iglesia de Pomona. ¿Cuántos de los que están aquí presentes en esta noche no son miembros de la iglesia de Pomona? ¿Puedo ver las manos? Ok, bájenla. Quisiera ver las manos de los miembros de Pomona. Ok. Qué bonito. Muchas visitas de otras iglesias, pero también la hermandad en Pomona apoyando esta campaña. El Señor les bendiga. Claro, no puedo ver las manos de los que nos ven a través de los medios de comunicación, pero sabemos que hay personas por todas partes siguiendo esta programación a través de los canales de televisión, a través de las redes sociales, y nos da mucho gozo y alegría darles a ustedes también la bienvenida como ya les ha sido dada. Yo sé que ya se ha orado, pero si ustedes me permiten, me voy a encomendar en las manos del Señor para abrir su santo libro. Amante Padre Celestial, a través de los méritos de Jesucristo nuestro Salvador, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora para que nos guíe a comprender tu mensaje y lo aplique a cada alma, a cada corazón. Gracias por escuchar nuestra oración. Me encomiendo en tus manos. No soy digno ni apto para esta tarea, pero confío en que Jesús, por su intercesión, purifica mi alma y por su Espíritu Santo me fortifica para dar tu mensaje, que llegue a cada corazón, incluyendo el mío. Y que tu Espíritu Santo complete en nosotros la obra que Él ha iniciado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la cruz no se ve solamente en el acto de Cristo entregar su vida en la cruz. El texto con que comenzamos esta serie está en 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 18. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. No solo la cruz tiene poder, la palabra de la cruz. ¿Y cuál es la palabra de la cruz? No se refiere el apóstol a una palabra con 4 letras, C-R-U-Z, cruz. Se refiere a la proclamación del mensaje de la cruz. La palabra de la cruz se refiere al mensaje que viene de la cruz del Calvario. En Romanos, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Así que aquí el mismo apóstol en Corintios dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Y luego en Romanos, el mismo autor dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y en Primera de Corintios dice, para los que se salven. Son dos textos muy paralelos, pero esto nos enseña que no está el poder en la cruz física. En el mundo cristiano popular se toma la cruz como un amuleto. Las personas se cuelgan una cruz en el cuello y dice que les sirve de protección. Cuelgan un crucifijo en la cabecera de la cama y dice que eso los protege. En los hospitales de la iglesia popular se pone un crucifijo en los cuartos de los enfermos, porque supuestamente hay poder en la cruz como símbolo, como algo físico. Puede ser un crucifijo de madera, puede ser un crucifijo de metal, puede ser un crucifijo de piedra, puede ser un crucifijo de oro o plata. Pero se usa la cruz como un amuleto de protección. No se refiere a eso lo que el apóstol Pablo dice, que en la cruz hay poder. Él dice, la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. El evangelio, que son las buenas nuevas de que Cristo dio su vida por salvarnos, también es poder de Dios. El poder reside en el mensaje de la cruz. Y por eso el otro texto que hemos enfatizado en esta serie es Juan capítulo 12, donde Jesús declaró, y yo cuando fuere levantado, alzado de la tierra, versículo 32, yo cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hablando de su muerte, él dijo, cuando yo sea levantado, pendiendo entre cielo y tierra sobre una cruz, sobre un madero, es el centro de atracción del mensaje de Cristo. El mensaje de la cruz es el que convierte. El mensaje de la cruz es el que perdona. Por supuesto que es Cristo el que perdona. Por supuesto que es Cristo el que salva. El que fue clavado en una cruz. Pero Él no está más clavado en una cruz. El que murió en una cruz resucitó, ascendió al cielo y ahora intercede por nosotros. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que
también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. El poder de la cruz se extiende a la obra de Cristo después de su muerte. Si Él no hubiera muerto, no habría perdón. Pero si Él no habría resucitado, no habría salvación. Y si Él no intercediera por nosotros, estaríamos perdidos. De allí que es todo el plan de salvación. A eso se le llama el Evangelio, las buenas nuevas de que Dios ha hecho provisión para que nosotros seamos salvos. Ahora, así como el mensaje de la cruz continúa en la obra de Cristo, en su ascensión al cielo, en su intercesión por nosotros. También la salvación es un proceso. Fíjense, Jesús primero se tuvo que hacer los planes en el cielo para la salvación del hombre. Cuando el plan fue aprobado, dice la Biblia en Gálatas 4:4, y llegado el cumplimiento señalado del tiempo, Dios envió a su Hijo. Se hizo el plan. Pero el plan tenía una fecha. Y cuando llegó la fecha, Cristo se hizo hombre, se encarnó. En Efesios, en el capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, dicen, Cristo Jesús, el cual, versículo 6, existía en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lleva un proceso. Es el proceso de la salvación y llevaba varios pasos. Primero Dios lo planificó, luego llegó el tiempo y Jesús se encarnó. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y aquí está el proceso completo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un proceso. Y les decía que así como el plan de redención tiene varias etapas en ese proceso. Primero, en los planes de Dios se planifica la redención. Luego llega el tiempo y Dios envía a su Hijo, se encarna. Dios hecho carne, Dios manifestado en carne. O como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero también en el plan de redención, Jesús, al hacerse carne, tenía que mostrar que el hombre puede obedecer a Dios, aún siendo carne. Él tomó la naturaleza del hombre para poder vencer como el hombre tiene que vencer. Y nos vino a dar ejemplo que un ser humano aún con una naturaleza degradada por el pecado puede vencer, así como Cristo venció. Entonces vive una vida sin pecado. Y porque nunca pecó, puede ser una ofrenda perfecta para pagar el pecado del hombre. Pero en el plan de redención no termina allí. La mayoría del mundo cristiano centra todo en la muerte de Cristo en la cruz. Todo en la cruz. Y estamos hablando que hay poder en la cruz, pero acabo de explicar que el poder de la cruz no está en un evento, no está en un amuleto, no está en un instrumento de tortura como era la cruz, no está en una representación de la cruz, como es una cruz de madera o un crucifijo. El poder de la cruz no está puntualmente en un evento. Es lo que se logró en la cruz y la aplicación de esos beneficios para la salvación de la raza humana. Ese es el poder de la cruz. El poder de la cruz es que en la cruz se ganó el derecho a perdonarnos. Pero en la cruz también Jesucristo ganó no solo el derecho a perdonarnos, sino a ser justo. Porque Dios tiene que castigar el pecado. Y si el pecado no es castigado, no hay justicia. Por eso Dios cargó y descargó sobre Cristo la ira que nosotros debiéramos haber recibido. Y Él se justifica al perdonar al hombre, porque todo el castigo para nuestra paz recayó sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos, en el capítulo 3. Versículo 23, por cuanto todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir pago.
a quien Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para que Dios pueda ser justo, el pecado tiene que ser castigado. Y nadie va a poder decir que Dios no castigó el pecado cuando descargó toda la ira contra el pecador en la cruz del Calvario. Pero Jesús no había pecado. Pero la ira de Dios se descargó sobre Cristo. Y de una manera tal que murió en desesperación, sintió que iba a quedar separado para siempre de su Padre. Y eso fue lo que le arrancó de sus labios trémulos en la hora final. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Sintió que iba a quedar separado para siempre de su Padre, porque él sabía cuán ofensivo es el pecado para Dios. Y él sabía que él estaba cargando el pecado de todos los hombres. Y por eso Dios apartaba su rostro de él. Y por eso Jesús se sintió desesperado en la cruz. El dolor más grande de la crucifixión no eran los clavos, ni fue las espinas en su sien, ni los azotes en su espalda sangrante. Fue el sentir que la presencia de su Padre se retiraba de él, porque era pecador. Y eso es lo que va a sentir el pecador que no quiso aceptar el sacrificio de Cristo. Eso es lo que va a sentir en la segunda muerte, cuando es separado para siempre de Dios y definitivamente. Eso es la segunda muerte. La segunda muerte es experimentar la separación para siempre de Dios. Dice en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, cuando el Señor Jesús descienda del cielo con los ángeles de su poder, versículo 8, vendrá en llama de fuego para dar retribución, pago, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los que se pierdan experimentarán esa desesperación cuando uno es excluido de la presencia de Dios. Si podemos compararlo, la muerte trae una sensación horrible cuando se nos va un ser querido. Viene una desesperación, nunca más voy a hablar, nunca más voy a poder hablar con él, no me puede escuchar, se me fue. Es terrible esa separación de alguien a quien uno ama y especialmente por la muerte.
Pero la segunda muerte es peor, porque es definitiva. La primera muerte, el que muere, no sabe, pero el que queda tiene la esperanza de volverlo a ver. Y aún así duele. Pero ¿se imaginan? Excluidos de la presencia del Señor. Esa es la pena de eterna perdición. Eso es lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Sintió que porque los pecados de la raza humana eran tan ofensivos a Dios, quedaría separado para siempre de su Padre. Y aún así estuvo dispuesto a seguir adelante para redimir la raza humana. Entonces hablaba de que la redención, el plan de salvación, es un proceso. Por eso nuestros temas, el primero era, te justifica. El segundo, te santifica. El tercero, te redime. Y el cuarto, te glorifica. Y también en la salvación individual de cada uno de nosotros hay un proceso. Así como en el plan de redención hubo un plan que se desarrolló de acuerdo a la planificación. Y en ese proceso era primero, se toma la decisión. Luego, cuando llega la fecha, Cristo viene a este mundo a encarnarse, el Dios hecho hombre, a vivir una vida de perfecta obediencia, a morir, a resucitar, a ascender al cielo y a iniciar la obra de intercesión para aplicar los beneficios de la cruz. El poder de la cruz continúa ahora, hasta el día de hoy, desde el cielo, en el lugar santísimo. Jesús otorga ese poder de la cruz a cada uno de nosotros. Ahora, el poder de la cruz no es solo perdonar. Yo no sé si he dejado claro esto, pero lo vuelvo a leer. Perdón ilimitado te justifica. Aprendimos que perdón y justificación son una y la misma cosa. Pero también hay poder ilimitado. Hay perdón ilimitado, pero también hay poder ilimitado para santificarnos. Y hablábamos del barco, ¿no es cierto? Que está salvo, pero necesita ser reparado. Ayer hablábamos de eso. Y el poder de Cristo, el poder de la cruz, no solamente nos salva, pero también restaura en nosotros la imagen de Dios. Esa es la santificación. Pero aún no termina allí. Sigue la redención. Y usted dice, ¿cómo no nos redimió en la cruz el Calvario? Leamos un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice en el versículo 22 en adelante, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cómo que esperamos la redención? ¿No fuimos redimidos por la muerte de Cristo? Por la muerte de Cristo se ganó el derecho a perdonarnos. Pero para que yo sea perdonado tengo que aceptar el perdón. Para que sea salvo tiene que aplicarse a mí.
Porque si fuera cierto que la cruz de Cristo nos redime, entonces todo el mundo sería redimido. Porque Él murió por todos. Pero para que esa cruz, el poder de la cruz, me redima a mí, tengo que aceptarlo. Y no puedo aceptarlo por mí mismo. Ayer hablábamos de esto. El hombre ni puede ni arrepentirse por sí mismo. Porque el egoísmo y el orgullo y la soberbia está dentro de él. Y se necesita todo el poder del Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento, a reconocer que necesitamos perdón. ¿Cómo voy a aceptar un perdón que ni siquiera creo que lo necesito porque no he hecho nada malo? Y así es el hombre. No, yo no hice nada malo. Él fue el que hizo lo malo. Ella. Yo no hice nada malo. Así somos. Duros para aceptar nuestra responsabilidad del pecado. Entonces el Espíritu Santo tiene primero que convencernos de pecado. Dice Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan capítulo 16 y versículo 7. Yo os digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vean el proceso otra vez. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Pero una vez que nos damos cuenta que somos pecadores y reconozco que soy pecador y que el castigo es justo, pero no quiero morir en el proceso, ahora necesito el perdón. Y por eso el Espíritu Santo convence de justicia, que en la cruz del Calvario Dios fue justo al pagar la deuda. No excusó el pecado. Asentó y colocó toda la deuda del pecado sobre su Hijo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de que la justicia es la justicia de Cristo y no la nuestra. Y nos lleva a aceptarle. No podríamos ni aceptar el sacrificio de Cristo si no fuera por el Espíritu Santo. Aquí dice que Él convence de pecado, de justicia, pero luego dice de juicio. Ahora decíamos, la cruz de Cristo no es la que nos redimió. La cruz de Cristo es la que hace posible la redención. La que hace posible la justificación. Pero no es la que nos redime. Redimir quiere decir pagar la deuda, sí. La cruz de Cristo es la prueba de que la deuda se pagó. Pero para que yo sea redimido, dice que todavía, según leímos en Romanos capítulo 8, estamos gimiendo y ya hemos recibido el Espíritu Santo y todavía gemimos dentro de nosotros esperando la redención de nuestro cuerpo. Se los voy a poner de una manera más fácil de recordar. Hay 3 letras P de papá. 3 letras P. En el proceso
de la salvación del ser humano. 3 P's. La primera, Cristo pagó la deuda de mi pecado. Eso fue en la cruz, en el pasado. La primera P es en el pasado. Él me libró de la paga del pecado, que es la muerte. Y eso fue en la cruz. Repito, la primera P, pasado. La segunda P, presente. Y la tercera P, porvenir. 3 P's. Pasado, presente y porvenir. En el pasado, en la cruz, Cristo pagó la deuda del pecado, es decir, la paga del pecado, que es la muerte. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. Y Cristo ya lo pagó. Eso ya está completado. El sacrificio expiatorio se pagó completo, no falta nada, ni le podemos agregar nosotros nada. Eso está en el pasado, ya sucedió. Pero la segunda P es el presente. Y Cristo no solamente murió, según lo que leímos, también resucitó. Y también ascendió al cielo, y también está a la diestra de Dios, y también intercede por nosotros. En el presente, Él no está en una cruz. Nosotros no adoramos a un Señor en un crucifijo colgado en una cruz. Por eso los cristianos no veneramos el crucifijo, ni veneramos la cruz. Y usted dice, ¿cómo que no? Piensen por un momento. ¿La cruz es una imagen o no? ¿Es una imagen? Sí. Y el mandamiento dice, no te harás imagen, ni te postrarás delante de una imagen. ¿Por qué los cristianos no nos postramos delante de un crucifijo, ni nos persignamos, ni hacemos nada de eso? Porque la cruz es una imagen de algo que ya sucedió, pero Cristo no quedó en la cruz. Resucitó y ascendió al cielo. Y nosotros adoramos a un Salvador vivo que intercede por nosotros. Y el presente, la segunda P, a través de la intercesión de Cristo ante el Padre, nos libra del poder del pecado. Repito, en el pasado, en la cruz, nos libró de la paga del pecado, la primera P. En el presente, la segunda P, nos libra del poder del pecado por su intercesión. Es decir, hay poder para vencer el pecado en Cristo. Y la redención no es solamente perdón de mis pecados pasados, es poder para no seguirlos cometiendo. Porque si pido perdón y el Señor me perdona y vuelvo a hacer lo mismo y mañana tengo que ir a pedirle perdón otra vez y pasado mañana vuelvo y hago lo mismo y le sigo pidiendo perdón, entonces, ¿es sincero mi arrepentimiento? Arrepentimiento es dolor por el pecado cometido y una firme determinación de nunca más volverlo a hacer, porque le costó la vida al Hijo de Dios. Entonces, si yo estoy arrepentido y sigo haciendo lo mismo,
Es como si un marido le es infiel a su esposa, aunque le prometió serle fiel toda la vida, pero le es infiel. Y destroza el corazón de esa mujer que lo ama. Pero viene arrepentido y le dice, hice mal, reconozco, perdóname. Y la esposa, porque lo ama, lo perdona. Pero después va y hace lo mismo con otra mujer. Y la esposa lo vuelve a perdonar. Pero lo hace una tercera vez. ¿Ustedes saben lo que estoy hablando? ¿Sucede o no sucede? ¿Y cuántas veces los perdona la esposa? Ajá, los hombres nos gusta que ella nos perdone 70 veces 7. Pero si la ofensora es ella, ¿cuántas veces la perdonaría? Se fue con otro y la perdonaste y se fue otra vez y se fue otra vez. ¿70 veces la perdonaría? La tercera es la vencida. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Preguntó Pedro. ¿7? Y Cristo dijo, no, 7 no, 70 veces 7. El problema no está en que Dios no quiera perdonar. El problema está hasta donde yo realmente estoy arrepentido sinceramente. ¿Cómo una mujer le va a creer al marido que dice que está arrepentido y sigue haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo? Llega el momento cuando su arrepentimiento es falso. Son puras palabras que se las lleva el viento. No vale de nada. Por eso no solamente necesitamos perdón, necesitamos poder para no seguir haciéndolo. ¿Entendemos esto? Es la misma historia del barco. El barco está a salvo, está a flote, no se hunde, pero está averiado, y si lo tiras a andar otra vez se va a volver a hundir. Y otra vez tiene que ser rescatado, tiene que ser redimido. Pero una vez que está a flote, si no lo arreglas, si no lo reparas y lo sueltas a andar al mar, otra vez se va a hundir. ¿Y cuántas veces nos tiene que estar salvando el Señor? ¿Entendemos? Que la salvación es más que un acto de perdón. La salvación es un proceso. Y la primera parte de ese proceso se llama perdón o justificación, pero la segunda se llama poder para dejar de pecar, de hacer lo mismo, y se llama santificación. Y finalmente, hay otra P, porque son 3, pasado, presente y porvenir. En el pasado, Cristo me salvó, y estoy hablando en verbo pasado. En el pasado, en la cruz del Calvario, hace casi 2000 años atrás, ¿saben que en tan solo 6 años más se cumplen 2000 años de que Jesús murió en la cruz? En el año 2031 se cumplen 6000 años. Está en el pasado. Entonces, en el pasado Él me salvó, me perdonó, me libró de la paga del pecado. Nadie me puede acusar. Ninguna condenación hay para los que están perdonados. Pero eso ya sucedió en el pasado.
pero en el presente me da poder para vencer. Para no seguir haciendo lo mismo, para santificarme, para dejar lo malo. Esa es la segunda P. En el pasado me salvó de la paga del pecado. En el presente me salva del poder del pecado. Pero en el porvenir, en el futuro, y eso es en su segunda venida, y eso es parte del proceso de la redención. Fíjense, la redención comienza en el cielo con un plan de Dios. Llega el momento, envía a su Hijo, vive en esta vida, muere, resucita, asciende, intercede por nosotros ante el Padre, aplica el perdón, envía a su Espíritu Santo para que nosotros podamos arrepentirnos, pero también envía su poder a través del Espíritu Santo, que es el que nos santifica, para que podamos dejar de hacer lo malo. Todo eso es parte del proceso, pero finalmente el proceso de la redención culmina con la segunda venida de Cristo. Y en el porvenir me libra, en el pasado me libra de la paga del pecado. En el presente me libra del poder del pecado. Y en el futuro me libra de la presencia del pecado. Alabado sea su nombre. Y esa es la redención completa. Por eso dice el apóstol en Romanos, el texto que leímos en Romanos 8, que a pesar de que ya tenemos el Espíritu Santo, todavía seguimos gimiendo dentro de nosotros. Hasta la creación entera gime. Miren cómo está el mundo, hermanos, gimiendo. Una cosa tras otra. Miren las Filipinas. Acaban de pasar un tifón que murieron no sé cuánta gente y ahora están otra vez otro tifón. Miren en el Caribe, viene un huracán y luego viene otro y pasa y termina de destruir lo que el otro destruyó. Y así, la creación entera está gimiendo, esta tierra. Están los estertores finales, ya no se aguanta más, cada vez se pone peor y más desastre. Todo se está desmoronando alrededor de nosotros. Todo, la tierra ya está cansada, ya está agotada, el aire está contaminado, el mar, las aguas están contaminadas, el aire que respiramos está contaminado, la tierra está temblando debajo de nuestros pies. No se acomoda. Está herida el planeta y es la única casa que tenemos. Y si no, ¿para dónde vamos? Esta es nuestra casa. Te sacan de aquí, no hay vida para el ser humano. Hay vida en Cristo, por supuesto, pero estoy hablando ahora humanamente hablando. Entonces la tierra está gimiendo a una y en dolores de parto. Y nosotros, que ya hemos aceptado al Señor, estoy parafraseando el texto que ya leímos, que está en Romanos, en el capítulo 8, vuélvanlo a leer. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Romanos capítulo 8 dice, toda la creación, versículo 22, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, los que ya aceptamos al Señor, los que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, las primicias es lo primero. Todavía no se ha acabado, hay más. Las primicias, lo primero que viene.
Y el Señor nos perdonó, por su Espíritu Santo nos llevó al arrepentimiento, aceptamos al Señor Jesús, porque ni lo hubiéramos aceptado si no hubiera sido por el Espíritu Santo. Pero nosotros que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En la cruz, hace 2000 años atrás, nos salvó de la paga del pecado. En el presente, por su intercesión ante el Padre, nos salva. Presente, salvó pasado, salva, nos está salvando del poder del pecado para que podamos vencerlo en esta tierra. Pero en el porvenir, en la venida de Cristo, nos salvará o nos librará de la presencia del pecado. De una vez por todas, el mal va a ser destruido. La redención de nuestro cuerpo. Ahora, piensen por un momento. Nosotros tenemos el problema del pecado que Dios lo resolvió con la muerte de Cristo. Pero a pesar de que Cristo murió, todavía estamos sufriendo aquí por el pecado. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo? Saldó la deuda, ya no estoy condenado, pero todavía sigo gimiendo. El Señor me quiere dar la victoria sobre el pecado. Y de eso se trata la santificación. En el pasado saldó la deuda, en el presente nos da la victoria. Eso significa vencer lo malo, restaurar nuestro carácter a la imagen de Dios. Como era al principio, el hombre no era malo al principio cuando Dios lo hizo. Nos volvimos malos. Traemos la naturaleza pecaminosa, pero nuestro carácter tiene que ser transformado aquí en esta tierra. Y es lo único que nos vamos a llevar con nosotros al cielo cuando el Señor venga. Ni siquiera este cuerpo nos vamos a llevar. ¿Cómo? ¿No nos va a llevar en cuerpo? Sí, pero vamos a ser transformados. Y vamos a leer acerca de la redención del cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice el versículo 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Y usted dice, ¿cómo que no todos vamos a morir? Sí, no todos. Porque va a haber una generación que esté viva cuando venga Cristo. Y mire lo que va a pasar a los que estén vivos cuando Jesús venga. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita.
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermanos, cuando el Señor venga, cuando suene la trompeta, viene la redención de nuestro cuerpo. Y vamos a ser transformados. Los muertos resucitan con un cuerpo glorificado. ¿Ustedes saben que Cristo también resucitó con un cuerpo glorificado? Y usted dice, pero él no había pecado, pero tenía un cuerpo mortal, por eso pudo morir. Si no hubiera tenido un cuerpo mortal, un cuerpo pecaminoso, y usted dice, ¿Cristo pecó? No, yo no dije que Cristo pecó. Yo dije que él tenía una naturaleza pecaminosa. Porque él tomó la naturaleza después de que el pecado entró en este mundo y era descendiente de Adán, que era pecador. Y era descendiente de David, que era bien pecador. Y era descendiente de Salomón, que era peor que su padre. Cristo tomó los genes de la raza humana pecaminosa. Miren qué naturaleza humana tomó Jesús. En Romanos, en el capítulo 8, donde estamos leyendo, dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¡Wow! Dios envió a su Hijo a este mundo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué tipo de carne tenía Cristo? ¿Qué tipo de naturaleza humana tenía? Carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, el pecado lo traemos en nuestros miembros, la debilidad hacia lo malo. Ahí mismo en Romanos, donde tienen abierto, dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, este es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y a dónde mora el pecado? En mi carne, en mi cuerpo, en mi mente. Y me lleva a pecar. Entonces necesito una transformación. Y la transformación comienza cuando acepto a Cristo y le recibo. Se llama el nuevo nacimiento. Ahí comienza la transformación. Por la muerte saldó mi deuda. Pero ahora,
cuando le acepto, le recibo, comienza el proceso de transformación. Juan, capítulo 1. A todos los que le recibieron, versículo 12. A todos los que ¿qué? Le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Cuando yo recibo a Cristo, le acepto y creo en Él, recibo una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo comienza de nuevo. Entonces, alguien puede decir, bueno, es que Cristo no pecó porque Él no fue engendrado de varón, no fue engendrado de carne. Su papá no era un ser humano, era el Espíritu Santo que lo engendró en el vientre de María. Pero yo soy engendrado de carne, de varón. Y nos guste aceptarlo o no, toditos los que estamos aquí, llegamos a la existencia en este mundo porque un hombre tuvo un deseo carnal y satisfizo su deseo carnal y de ahí saliste tú. Está feo, ¿verdad? Y tú también. No solo el hombre, todos los que vivimos en este planeta vinimos a este mundo como resultado de un deseo carnal. Y al satisfacer ese deseo carnal, vinimos a este mundo nosotros. Y en algunos casos es peores que otros, porque a veces hasta una violación nace un bebé. Qué bonito es decir, no, mis padres me anhelaban y me pidieron y oraron a Dios y Dios les dio el bebé. Eso es bonito, pero eso no quita de que nacimos por un deseo carnal. Pero ¿y qué de aquellos que no lo deseaban? Y se les impuso por la fuerza. Y ese bebé nace sin ser querido, sin ser pedido, sin ser deseado. Es terrible este mundo. Pero volviendo a lo que estamos hablando, la transformación comienza no cuando nacemos. Porque Cristo dijo lo que es nacido de la carne. Díganlo ustedes, lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Y si nacimos de la carne, ¿qué somos? Carnales, pecadores. Entonces la transformación, el poder del Espíritu Santo para hacernos nuevas criaturas, comienza al aceptar al Señor Jesús y su sacrificio. El saber que soy perdonado crea en mí, produce en mí un amor tan grande para el Señor que ahora le quiero obedecer. Y la única manera de vencer el pecado es por amor a Cristo. Porque humanamente no se puede vencer. Solo el Espíritu Santo nos puede transformar. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, tierno. Y el 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu.
El Señor nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, pero coloca su Espíritu Santo en nosotros. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados del Espíritu Santo. Y Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando recibimos a Cristo. Cuando le aceptamos a Él, su Espíritu viene a morar en nosotros y crea en nosotros una nueva criatura. Y ahí comienza el proceso. El proceso de la transformación. Interesante, ¿verdad? Jesús le llama a eso el nuevo nacimiento. A ver, díganme. Cuando un bebé es concebido, es engendrado, ¿ya está listo para nacer? ¿Hay un proceso? ¿Cuánto dura? 9 meses. ¿Y qué problemas cuando se viene antes el bebé, verdad? Incubadora, atención médica, muchas complicaciones. Todo tiene su proceso y todo tiene su tiempo. De igual manera en la vida espiritual, cuando aceptamos al Señor somos engendrados, concebidos, una nueva criatura, pero lleva su proceso. Y ese proceso se llama la santificación. Y el Señor va cambiando nuestros gustos, va cambiando nuestros propósitos, nuestros deseos. Lo que antes nos gustaba, ahora ya no nos gusta. Y lo que antes decíamos, leer la Biblia, esa música cristiana me cae gorda. Pero ahora nos encanta. Y es lo único que queremos escuchar. Ese hombre, como me decía alguien la semana pasada, mi esposo decía, otra vez está escuchando ese hombre. Y habla y no deja de hablar. ¿Qué le encuentras? Pero lo que antes nos disgustaba, ¿ahora qué? Nos encanta. Y no el pastor Gambetta, sino la palabra, ¿verdad? La palabra, estoy hablando de la palabra. Hay poder en la palabra de la cruz. Entonces, Dios cambia nuestros gustos. Dios nos va transformando. Las películas que antes nos gustaba ver, ya no. La manera como nos gustaba exponernos al vestirnos, buscar la atención hacia nosotros para que nos miren. Eso se llama vanidad. Vanidad. ¿Y eso es lo que nos gustaba antes? Y ahí nos las pasábamos invirtiendo en comprar esto y aquello. Y ya no me gustó este vestido, ahora tengo otro mejor. Y estos tacos no van con esto y esto. Pura vanidad. Pero ahora el Señor nos transforma y ahora nos importa el vestido de nuestra alma, el carácter. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3. Dice que no debemos buscar el adorno, el atavío y la vestidura externa. 1 de Pedro, capítulo 3,
vuestro atavío, versículo 3, no sea el externo de peinados ostentosos para ser vistos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino que el adorno sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato es adorno, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Antes nos pasábamos el tiempo viendo cómo nos miramos por fuera, pero ahora debemos preocuparnos por nuestro carácter. Un espíritu afable, llevadero, bueno, apacible. ¿Qué aprendimos esta semana? Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que hace el Señor, ese es el milagro, ese es el poder de la cruz que nos transforma aquí, ahora. No tenemos que esperar que venga el Señor. Cuando Él venga, va a dar el toque final, la redención de nuestro cuerpo. Y nos va a librar de la presencia para siempre del pecado. Se acabó el más gemir, no más llanto, no más dolor, no más gemido, no más muerte, para siempre con el Señor. Pero eso es cuando Él venga. Entonces, la redención tiene etapas. Es un proceso. La mayoría del mundo cristiano se quedaron en el pasado. Cristo ya murió por mí. Ya Cristo me salvó. Hace 2000 años que murió por mí. Él me salvó. Y si yo acepto su sacrificio, soy salvo. Estamos siendo salvados. Estamos en el proceso de la salvación. Todavía no podemos decir que estamos a salvo si no hemos sido restaurados y reparados, como el barco. Necesitamos restauración, necesitamos reparación de nuestra alma, de nuestro interior. Y eso es lo que el Señor hace ahora. Y muy pronto Él vendrá. Y cuando Él venga, seremos librados para siempre de la presencia del pecado. No más. No más. No más tentación. No más dolor. No más sufrimiento. Libre para siempre de la presencia del pecado. A ver, ¿quién me puede repetir las 3 P's? ¿Quién se anima? ¿Sí? ¿Usted se anima? Ok, póngase en pie. En el pasado, Cristo me libró ¿de qué? De la paga del pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Pero en el presente me está librando. Eso es presente. En el pasado me libró. Pero en el presente me está librando ¿de qué? Del poder del pecado. Del poder del pecado. Amén. ¿Se puede vencer con Jesús? Amén. ¿Hay poder para vencer? Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Porque esa sangre la presenta por nosotros para conseguir que el Señor nos fortalezca para vencer el pecado. Entonces, en el pasado me libró de la paga del pecado. En el presente me está librando, me libra del poder del pecado. Y en el porvenir, amén, para siempre libres del pecado y del originador del pecado, que es
el enemigo del hombre. Ni el nombre me gusta decirle. Y un día, él también va a ser destruido. Va a ser eliminado. Y nunca más se va a levantar. Y para siempre estaremos libres de la presencia del mal y del pecado. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. ¿Se lo permitiremos? ¿Nos ha quedado claro entonces? Primera de Corintios, que ese fue nuestro texto ancla de todos estos temas. La palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Pero entonces dice el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí están. Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Que es Cristo. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Justificación. Cristo es nuestra justificación. Santificación. Justificación es el perdón de los pecados. Santificación es el vencer el pecado por el poder de Cristo. Y yo quiero, antes de que terminemos, ayer lo iba a hacer en el librito El Camino a Cristo, está el secreto. No sé si yo lo traje, pero si no me alcanzan un camino a Cristo, porque vi que había muchos allá en la mesa de la entrada. A ver si está por aquí. No, ahí tiene uno. Ok, préstemelo, por favor. Jesús nos enseña: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer unida a la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen unidos al tronco. Porque separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esto es lo mismo del yugo que hablamos. ¿Se acuerdan del yugo? La gente dice, Jesús dijo, venid a mí y hallaréis descanso. Pero él dice, para hallar descanso para vuestra salva, llevad mi yugo. Y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si estamos ayuntados con Cristo, somos más que vencedores. La rama depende del tronco principal para crecer y dar fruto. También tú necesitas depender de Cristo para poder vivir una vida santa. No lo puedes hacer tú solo. Fuera de Él no tienes vida. Tú no tienes poder para resistir la tentación. Escuchen. Tú no tienes poder para resistir la tentación o crecer en gracia y santidad. Permaneciendo en Él puedes florecer. Recibiendo tu vida de Él, no te marchitarás ni serás estéril. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y ahora viene
la cita que quería leerles dice: muchos piensan que deben realizar parte de la obra por sí solos. Confiaron en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir una vida recta por sus propios medios. Ahí está el problema. ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué la iglesia está tan desprovista de poder? ¿Por qué seguimos pecando después de que el Señor nos dio su Espíritu Santo? Escuchen. Confían en Jesús para el perdón de los pecados, pero ahora procuran vivir una vida recta por sus propios medios. Pero cada uno de sus esfuerzos fracasará. Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestra felicidad y nuestra utilidad dependen de nuestra unión con Cristo. Tienes que estar enganchado al yugo. You gotta be hooked. Unidito a Jesús, no te puedes separar. Separados de mí, nada podéis hacer. Solo si nos mantenemos en comunión con Él y permanecemos en Él cada día y cada hora, creceremos en la gracia. Él no solo es el autor de nuestra fe, sino también es su consumador. No solamente nos perdonó, nos sigue fortaleciendo. Cristo es el primero, el último y todo. Permanecerá a nuestro lado no solo al principio, sino también al final de nuestro recorrido, pero también a cada paso del camino. David dijo: siempre tengo al Señor conmigo, a mi mano derecha, por eso no caeré. La única manera de no caer. Es posible que te hayas preguntado: ¿y cómo podemos permanecer en Cristo? Del mismo modo en que lo recibiste al principio. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, Colosenses 2:6, vivan ahora en Él. ¿Y cómo recibiste a Jesús? Por fe. Por fe. El justo por la fe vivirá. Te entregaste a Dios para ser suyo enteramente, para servirle y obedecerle, y aceptaste a Cristo como tu Salvador. ¿Tú no podías expiar tus pecados? ¿Cómo los ibas a pagar? ¿Con tu vida? Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso aceptaste la muerte de Cristo en tu lugar. Pero tampoco puedes cambiar tu corazón por ti mismo. Mas al entregarte a Dios, confiaste en que Él, por los méritos de Cristo, hizo todo esto por ti. Te perdonó y te dio un nuevo corazón. Por fe llegaste a pertenecer a Cristo y por fe has de crecer en Él, dando y recibiendo. Debes entregarle todo, tu corazón, tu voluntad, tu servicio. Entrega tu vida a Él para obedecerle en todo lo que Él requiere. Y también debes recibirlo todo de Cristo. La plenitud de su bendición, para que habite en tu corazón, para que sea tu fortaleza, tu justicia y tu eterno ayudador, y para que recibas el poder para vencer.
el poder para ser obediente. ¿Y cómo haces eso? Consagra tu vida a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Que tu oración sea: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, totalmente. Ante tus pies presento mis planes. Úsame hoy en tu servicio. Cada día tienes que orar esto. Debiéramos aprenderla de memoria. Dice, que esta sea tu oración cada mañana. Tómame, oh Señor, enteramente tuyo. Ante tus pies presento mis planes para hoy. Úsame hoy en tu servicio. Permanece a mi lado y que toda mi obra sea hecha en ti. Este es un asunto diario. Conságrate a Dios cada mañana para ese día. Somete tus planes a Él para realizarlos o abandonarlos según su providencia te lo indique. De esta manera, día tras día, colocarás tu vida en las manos de Dios y llegará a ser cada vez más semejante a la de Cristo. Esa es la manera de vencer. Yo solo no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hemos aprendido hoy que el Señor tiene un plan y Él no ha terminado todavía con nosotros. Está en el proceso de salvarnos. Y es un proceso. Así como la redención, el plan de salvación llevó un proceso. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿por qué no murió en ese mismo momento Cristo? Había un plan y tenía que desarrollarse. Y cuando llegó el tiempo, Él murió. De igual manera en tu vida lleva un proceso. No te desanimes. Ya sabes el secreto. No separarte de Jesús cada día, a diario. Y si así lo haces, verás que tu vida va siendo transformada de gloria en gloria a la misma semejanza de Cristo Jesús. Transformados por su gracia. El tema de hoy llevaba por título Transformación ilimitada. Te glorifica. El último toque va a ser la redención de nuestro cuerpo y eliminar la presencia del pecado en nuestra vida. Nada más nunca lo vamos a ver al tío ese. No me gusta ni decir su nombre. Lo desprecio. El enemigo va a ser eliminado. ¡Fuera! Y nunca más seremos tentados. La glorificación, la redención de nuestro cuerpo. Que Dios nos ayude a seguir ese proceso. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Quieres? ¿Se lo permites? El Señor lo va a hacer en tu vida. Que Él te bendiga. Oremos por las almas que ayer se bautizaron. Fue muy bonito ayer, pero la lucha comenzó hoy. Hay que orar por ellos,
que se mantengan agarrados de Cristo. ¿Ustedes saben cuántas almas se bautizan y se apartan y ya no vienen, ya no se acercan y vuelven a los caminos mundanos? Gracias a Dios que tú y yo estamos aquí. No sin luchas, gemimos, pero aquí estamos. Y mantengámonos. El justo por la fe vivirá. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que mantenemos firme nuestra vocación para salvación del alma. Que así sea. Amén. Vamos ahora a pedirle a los hermanos diáconos que nos den el privilegio de agradecer a Dios. Y saben, nunca le podemos dar de más a Dios. Hay gente que se mete la mano y saca, ay no, este no es de 20. No, este tampoco es de 10, mejor uno de a 5, mejor uno de a 1. Nunca le puedes dar demasiado a Dios, porque más le das, más te bendice. Y no es que vamos a comprar la bendición de Dios, no. Pero Dios te prueba y dice, bueno, si le di esto y le puedo confiar, pues le voy a dar más. Demos con gozo y alegría, con agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque a través de esto seguimos ayudando en la obra de salvación de las almas. Adelante, hermanos. Amante Padre y Dios nuestro, con corazones agradecidos nos postramos delante de ti. Porque ese imán tan grande que es Cristo crucificado, levantado entre cielo y tierra, nos atrae, nos atrajo y te aceptamos como Señor y Salvador. Gracias porque estamos entre los poquísimos en este mundo que glorifican tu nombre. Cuando pensamos en los millones que están en tinieblas, que el Señor y el Dios de este siglo los tiene hipnotizados, cegados. Lo único que pueden ver es la pantalla, el teléfono, y no quieren ni escuchar de esa gracia, de ese poder que hay en Jesús. Permite que tu Espíritu Santo pueda todavía arrebatarle al enemigo tantas almas como sea posible. Estamos en los momentos finales de la historia de esta tierra. Y muy pronto la gracia se habrá acabado para siempre. Muy pronto Jesús saldrá del santuario celestial y ya no habrá sangre expiatoria para nuestros pecados. Muy pronto el tiempo de oportunidad y de gracia se habrá acabado para siempre. Por eso, Señor, pedimos tu misericordia para los que aún no han aceptado al Señor. Bendícenos en este viaje. Que haya almas arrepentidas, que haya almas que te quieran aceptar. Protégenos en el viaje. Quédate con mis hermanos aquí, con los hermanos de Pomona, con esta iglesia, con su pastor. Permite, Señor, que ya en unos días más lo tengamos de vuelta aquí con nosotros. Te agradecemos porque aprobaron su visa, Señor, para volver a este país. Oramos por él, por su familia, por su hijita que está enferma. Oramos por los dirigentes de esta iglesia, Señor, que los mantengas fieles a ti, dando el ejemplo. Sabemos que esta iglesia
ha sido zarandeada. Pero mira, Señor, aquí están tus hijos que se han mantenido fieles. Que esta luz nunca se apague hasta la venida del Señor Jesús. Quédate con nuestras familias también. Donde quiera que ellos estén, oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros amados que aún no han hecho la decisión. Que no la posterguen, Señor. Danos tu bendición al retirarnos de este lugar y que lo que hemos aprendido nos fortifique, nos fortalezca para seguir en este proceso mediante el cual estamos siendo salvados y un día nos salvarás para siempre de la presencia del pecado. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por las ofrendas que fueron recogidas para seguir predicando el Evangelio. Bendice al dador alegre y bendice a aquellos que no pudieron dar, Señor. Provéeles lo necesario para ellos y para que tengan para dar para tu causa con gozo y alegría. Y despídenos de este lugar con tu bendición, pero no de tu presencia. Quédate con nosotros. Queremos estar unidos a ti cada día, cada hora, cada minuto, para así salir victoriosos en la lucha contra el mal y un día estar en tu presencia para siempre. Oramos en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.